Nos saludamos desde el estudio de TV, dándole la bienvenida a nuestro amigo en Oaxaca, José Bastida. Amigo Pepe, muy buenas tardes, bienvenido a tu programa, a tu canal Blanco y Negro TV. Hola, gracias Santos, qué gusto, gracias, es un honor estar contigo aquí en un programa tan importante, con tanta trascendencia en el periodismo de investigación en Oaxaca, ya que esto permite que los televidentes puedan tomar decisiones adecuadas en su día a día. Claro, fíjate que uno de los objetivos de Blanco y Negro TV y prácticamente como responsabilidad a la noble tarea, pues es nosotros informar y tratar de llevar el mensaje a la sociedad para evitar esa diferenciación que hay entre individuos, entre mexicanos. Hasta este momento no sabemos quiénes somos, si somos chairos, fifís, neoliberales, de izquierda, de derecha, ya no sabemos realmente. Y eso se debe a gran parte de los sociales que pues, los manejamos a nuestro antojo, los manejamos a conveniencia, muchas de las veces. Hoy Blanco y Negro les está llevando el resumen semanal para el cual tenemos aquí a nuestro amigo Pepe Bastida ayudar a transmitir este objetivo que tiene Blanco y Negro TV. Fíjate, amigo, que en las últimas fechas hay un suceso que nos interesa a todos, nos debe de interesar a todos los y las mexicanas, en el sentido de la gran problemática que está en el Instituto Nacional Electoral. Una que no debe de pasarse por alto, porque realmente existe una situación en la que la quieren desaparecer, quieren destituir al titular Lorenzo Córdoba, diputados se han puesto en fila para desaparecerlo, desacreditarlo, y otros mexicanos para defenderlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, amigo? El Instituto Nacional Electoral es el que garantiza la democracia en el país. Indudablemente, gracias a la creación del Instituto Nacional, bueno, lo que antes se llamaba el Instituto Federal Electoral, el IFE, que ahora es el INE, simplemente fue la consolidación de la democracia. Esto en la época de los 80, cuando pues, uno de los funcionarios más electos de este gabinete, de este gobierno actual, pues era el encargado como secretario de Gobernación, ¿no? Manuel fue de los últimos de llevar el control del Instituto Electoral que había en esa época. En la época de los 80 fue cuando se dio el cambio, hace 30 años, se dio el cambio y se ciudadanizó el movimiento electoral. ¿Cómo? Pues el principal presidente que hubo, pues uno de los más importantes fue José Woldenberg, y quien realmente pues es una de las personalidades mundiales en cuestión del manejo de la democracia, ¿no? De los conceptos, de los preceptos, de los reglamentos. Hoy simplemente vemos que es un ataque. ¿Por qué? Porque el INE está cumpliendo con su responsabilidad, está cumpliendo con su obligación, está haciendo cumplir las leyes de las que emanó él mismo. Digamos, es su ley orgánica, ¿no? Sus reglamentos los está cumpliendo, y eso pues a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque si bien anteriormente relajaban la actitud, pues esta parte de la práctica que se ha adquirido en el país es que las instituciones del mismo gobierno no permitan que el propio gobierno violente la ley. Esa es la parte central de esto, ¿no? Claro. Que dicen, ¿por qué a él sí, por qué a mí no? Bueno, porque la ley se cumple, punto. No importa. El INE es como un joven que crece, va madurando y va tomando mejores decisiones cada vez. Claro. No es algo personal, al parecer, porque la preparación de las gentes no sea personal, sino que sea simplemente el cumplimiento de la ley. Fíjate, Pepe, en ese sentido te iba a decir, hasta me iba yo a reír y decir, caray, ahora el INE sí está haciendo bien las cosas, y anteriormente era un palero prácticamente del Poder Ejecutivo, recibía órdenes, inclusive el titular era puesto. Pero tienes mucha razón, ahorita que te estaba escuchando yo te iba a hacer este comentario, pero quizás en ese sentido, fíjate que antes no existía el INE, obviamente, ¿no? El presidente en turno, el que fuera, desde la época de Porfirio Díaz y a las fechas, pues ellos determinaban quién era el sucesor, ¿no? Porque lo mandaba el presidente, y no sé por ahí si tenía que ver en la determinación de diferentes otros países. Pero bueno, así como fue el INE, así también se hizo la creación de los humanos, ¿no? Antes había muchísima diversidad en los derechos humanos y no había quien no.
podemos decir nada más como que vivimos y que han vivido otros países y todos han sido conquistados en México de la esclavitud, pues imagínate cuántas violaciones a los derechos humanos. Seguimos avanzando en una democracia, en una modernidad, en una modernización, porque los tiempos están avanzando, ya no son los mismos tiempos de antes. Aparece la ley de los indígenas, la ley de los niños, de las mujeres y todas las autónomas. Precisamente por esta necesidad, el INE pues aparece y está haciendo, como tú bien dices, las cosas. Aquí, ¿cuál es el INE? Que ha cancelado cerca de 49 precandidaturas, 42 de Morena, y ese ha sido el pecado como para que el Ejecutivo Federal le entre, ¿no? Viene desde antes este pleito. Viene desde que empezaron la nominación de los propios consejeros, la regulación de cuáles son las actividades que va a cubrir el INE, cómo las va a cubrir. El INE simplemente dijo, no, yo tengo mi propia ley y en eso me baso, ¿no? Claro. Fue como empezaron los movimientos con el Ejecutivo y con muchos órganos. Acá hay otro órgano autónomo que es la Cámara de Diputados. Exacto. Es uno de los poderes de la Unión, ¿no? Que es la base de la democracia, porque el Estado está fundado sobre, el Estado mexicano está fundado sobre ese concepto de división de poderes, porque venimos de una tradición autoritaria. Tú lo acabas de mencionar, desde la colonia éramos un virreinato que nos dirigían a larga y España acá, ¿no? Pero los virreyes acá era su santa voluntad lo que mandaba, ¿no? Y las leyes que llegaban de la Nueva España, por ahorita como parte de la anécdota de esa época, llegaban y se promulgaban porque era la obligación del virrey promulgarlas. Pero abajo, en las letras chiquitas de ahora, decía, pero no se cumpla. ¿Por qué? Porque no correspondían con la realidad. Hoy que la realidad de los mexicanos como ellos está cambiado, pues simplemente la misma sociedad obliga a los órganos a que cumplan. Claro. Aunque realmente pues tenemos un problema grave en este gobierno. ¿Por qué? Porque los que se encargan de preservar la legalidad, la legitimidad del gobierno, los derechos sociales, se están dedicadas. Hablabas de los derechos humanos. Ha habido conflictos muy fuertes con diferentes gobiernos autoritarios como el de Peña Nieto, o gobiernos autocráticos, no, antes de Vicente Fox, autocrático, porque él se gobernaba así solo, no tenía ni sentido, ¿no? Calderón fue más apegado a las instituciones. Calderón fue más, se puede decir, más pragmático en ese aspecto. Su gobierno fue más apegado, aunque hicieron cosas ilegales. ¿Pero por qué? Porque esos mismos órganos encargados de garantizar esa no legalidad se lo permitían. Claro. Hoy estamos viendo una democracia más madura, una sociedad más madura, que tiene órganos, también instituciones que son más maduras y están haciendo cumplir ese reglamento. Claro. Y tan fácil los diputados que los mismos senadores, que el mismo gobierno creó. Si la democracia es diferente, si el momento social es otro, pues que los ajusten. No, es cierto. Y además de eso, fíjate que hoy en día la sociedad ya no es la de antes. O sea, hay una exigencia precisamente de todo ese cansancio que sufríamos con los gobiernos corruptos, engañadores, prometedores. Todos estábamos cansados y nos dimos la oportunidad de cambiar un nuevo régimen, un nuevo partido, un nuevo gobierno. Y desafortunadamente, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, imagínate, el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, del partido que emanado de la Generación Nacional, que él fundó recientemente, es un partido nuevo y ganó la presidencia. Oye, ¿eso qué más quieres? Y gana por 30 millones de votos. El Instituto Nacional Electoral permitió que esos 30 millones de personas decidieran quién iba a gobernar. Creó la estructura, la infraestructura, puso a los funcionarios, los capacitó y simplemente él cuando dijo son 30 millones de gente, dice no parar tal vez no quisieron decir no porque se iba a armar un problema más serio, pero fue la ley. Fue la ley y ganaron los 30 millones de votantes. No ganó Andrés Manuel, Andrés Manuel es el resultado de ese ejercicio democrático. Andrés que la sociedad en ese momento dado le confirió un poder de representar, de gobernarlos. Claro. Hoy, independientemente de quien esté o no esté de acuerdo con su forma de gobernar y llevar las cosas, esa fue la capacidad de legitimación que tuvo para llegar
Esa es la fuerza que tiene ahora. La fuerza de la preferencia de las gentes, de más del 50% lo apoya, Claro. o está de acuerdo con muchas cosas de él. Cuando hablamos de que anteriormente en las demás elecciones no pasaban del 30, del 35% democrática. Claro, y Porque el la sociedad, hartazgo poblacional. claro, y la sociedad confió en el INE. Claro, Que fueron, votaron y dijeron, yo voté por fulano. claro. Y ahora resulta que el mismo, el principal beneficiario de este inicio actual de democracia. es el que está tratando de socavar esa parte. Hay una parte de la literatura mundial, es más de una empresa de Woodrow Wilson de Estados Unidos, que hace investigaciones sociales y políticas. Se llama La transición de las democracias autoritarias a las democracias libres. Es un libro muy interesante donde habla que en ese proceso va a haber muchos procesos, va a haber adelantos y todo eso, pero que a consolidar una democracia como tal, con la madurez del pueblo y principalmente de los actores, pues lo más seguro es que hay un retroceso y se regresa al gobierno autoritario. Que sería grave para la sociedad oaxaqueña, después de avanzar, después de ese hartazgo que tenemos de nuestros gobiernos que nos han ejecutado y nos han dejado prácticamente en la misma México con hambre, con necesidad de justicia, y hoy realmente estamos. Sería muy lamentable que trastocaran este instituto autónomo, porque lo podemos comparar como un partido de fútbol sin árbitro. ¿En qué terminaríamos? Pero continuamos, amigos, con este resumen semanal, con esta opinión de José Bastida y un servidor Santos Cruz, aquí en Blanco y Negro TV. Continuamos. Pepe, otro hecho que nosotros vivimos pues aquí en la entidad oaxaqueña es la desilusión de las acciones de algunos personajes en cómo dañan a la mujer, en cómo utilizan el dinero y el poder, las relaciones que ellos tienen con personas cercanas al poder. Tal es el caso del exdiputado priista Juan Vera Carrizal, un empresario inclusive que ha sido pues desde el momento en que él lesiona a una dama, a María Elena, a través de siendo el actor intelectual de rociarle ácido en la cara, y que hace unos días el actor material Ponciano, el nombre Ponciano, este personaje pues muere en el penal de Tanivet, aquí en la entidad oaxaqueña. ¿Tu opinión al respecto, amigo? Diría un viejo político que ya va a regresar a la esfera en estas elecciones, va a ser candidato, plurinominal, por cierto. Esa es una evidencia de sospechosismo, ¿no? O sea, uno de los pocos detenidos supuestamente detuvieron a 5, tuvieron que soltar a 3 y quedaron 2. Papá e hijo, que fueron los autores materiales a los que supuestamente, porque no ha sido condenado ni el diputado ni ninguna de estas personas que están en prisión, fueron los culpables, son los que llegaron a través de haber recibido 20,000 pesos, si no mal recuerdo, fueron y le tocaron la puerta a la señorita esta cuando abrió, le rociaron el ácido en la cara, que la desfiguró. Psicológicamente, sociológicamente, los expertos en estudiar antropología forense señalan esa parte, ¿no? Que este tipo de delitos con ácido, de desfigurar, de hacerle daño no solamente físicamente, sino destruir la belleza de la persona, tiene más que ver con ataques de mujer a mujer, no de hombre a mujer. ¿Por qué? Porque el hombre va en contra de la persona amada que me lastimó, pero yo la quiero destruir a ella como persona. Pero en cambio la mujer tiene más el sentido de lastimar, pero de una forma más emocional, de que cada que se ve en el espejo esta gente con su cara deformada se acuerde de lo que hizo, ¿no? Para que no se le olvide. O sea, es una parte de la psicología, no es una opinión mía. Tú me estás hablando en este caso de la esposa de... No, yo no hablo de nadie.
Yo te estoy diciendo lo que dicen los expertos, Sí, estoy los de acuerdo, analistas, sí, claro. yo te lo estoy O sea, la diciendo. psicología normal dice, esos son los parámetros, Sí, ¿no? sí, yo no estoy acusando ni señalando a nadie, Claro. no caigamos en eso. Yo te estoy diciendo simplemente qué sospechosismo es eso. Y ahora resulta que el señor que estaba en la cárcel fallece porque tenía una enfermedad crónica. Entonces dijimos, no, pues le dio un infarto, ¿no? Yo lo primero que pensé fue que había fallecido por un infarto de edad avanzada, o tal vez de COVID, ¿no? Pero no, se muere porque el señor está enfermo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, pero todavía no lo tiene desarrollado como SIDA, se supone que hay una diferencia, se dice. Pero a final de cuentas es una persona para la que no hay una medicina que lo cure. Claro. Es una persona que está condenada, si no sigue su tratamiento adecuado, que es caro, el de retrovirales, va a morirse. Claro. Oye, pues me acuerdo de las películas donde alguien que está muriendo lo agarran de la calle y te pago a ti, te pago la manutención de tu familia, échate la culpa. Porque saben que va a morir Pues te vas a morir, compadre, arregla tu familia, te voy a dar una lana a ti, compras un terreno, lo que quieras. Eso es una parte donde dices, bueno, entonces, qué curioso que este señor se muera antes de que acabe su proceso, porque ya estaba su enfermedad muy avanzada. ¿Y por qué de algunas declaraciones que tuviera que hacer? Sí, y yo como periodista, te lo juro que no recuerdo con anterioridad haber escuchado de esta enfermedad de este personaje. Claro. Y tú dices, bueno, entonces ¿de qué se trata? O sea, si el culpable y por las declaraciones de este señor está en el bote también, que es el... No existe ahí la incógnita de que lo haya... Exacto, o sea, en lugar de aclarar las cosas se entorpecen. Y tal vez sea por torpeza, porque no lo avisaron desde el principio. Claro. O sea, uno diría en la misma academia, a mí me tocó en mi escuela, ¿no? Cuando estaba estudiando periodismo. Me decían, ¿sabes qué? Piensa mal y acertarás. Claro. Es un principio de periodismo de investigación. O sea, y acá pues es lo único que nos dejan decir, bueno, ¿de qué se trata, no? O sea, fue este señor, lo compraron para que se echara la culpa y saliera, y aparecían al bote del diputado, pero a fin de cuentas, cuando no, pues ya no hay testigos. ¿Quién te acusa? Salió libre. Claro. Y se acabó el problema. Lamentable la situación porque, pues, en el caso de las damas, como tú bien lo dices, es un factor muy importante que mueven a nuestra sociedad, a nosotros mismos, que no quede impune y que la justicia a ellos. Nosotros hacemos votos para que esta situación, toda vez de complicar, pues que sea para bien, porque los oaxaqueños somos de las leyes de Juárez. Continuamos aquí en Blanco y Negro TV. Fíjate bien, nosotros aquí en la entidad oaxaqueña, aquí a nuestros públicos quienes hacen el favor de estar en contacto con Blanco y Negro TV. Hace días se llevó a cabo una protesta que después se convirtió en una manifestación, se convirtió en bloqueo, se convirtió en muchas causas de protestas que a final de cuentas, pues como siempre, como cualquier marcha, han dañado a la sociedad. Evitan el circuito continuo de las actividades. Hubo paro de los policías estatales. Como bien tú conoces las peticiones que estos señores hacían, el primer día no le hicieron caso, el segundo día dejaron que pasaran 5 o 6 días y hasta después de estos días el Ejecutivo Estatal se reúne con ellos para escucharlos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, amigo Pepe? La inexperiencia, la novatez, la bisoñez, la falta de visión política del gobernador fue impresionante en este caso. Fue impresionante, ¿por qué? Porque se dio en un estado donde desde hace 40 años vivimos en constante asedio por todos esos grupos pseudo representantes de grupos sociales que se dedican a chantajear al gobierno, dañando a la sociedad, impidiendo el libre tránsito,
impidiendo que las personas puedan realizar las actividades que tienen que hacer con el gobierno o con oficinas públicas. Y los últimos años la agarraron para cerrar también las transnacionales que dicen, y empresas que son mexicanas, ¿no? Pero ellos dicen que son transnacionales porque son grandes, y las cierran y no dejaban que la gente tuviera su vida normal. Bueno, esa es una parte de la historia de chantajes y de presiones de los grupos sociales que hay. Yo te la cambio por esto. No es una forma de hacerse escuchar. La única. Solamente así. La única. Tuvo que ir el gobernador al cuartel y hablar. Ahí está el problema. Si fuera un grupo social, de los normales, ya sabemos quién es. ¿Tú has visto en alguna ocasión que han habido manifestaciones en frente del Palacio de Gobierno, que el gobernador salga de su oficina, que está en la parte del medio arriba, bueno, en el extremo izquierdo arriba, baje desde la oficina, se asome en el balcón y aguanten ahorita abajo y correr de la escalera a hablar con ellos? No, para nada. ¿Por qué? Precisamente. Porque tiene gente, personas designadas para eso, sus operadores, les dicen pomposamente. Pero en este momento, en este gobierno, vemos que no hay operadores. Hay dos personas encargadas de la política interna. Uno, que es el que por organigrama le corresponde, que es el secretario general de gobierno, Francisco, ¿sí? Paco Pisa, pues. Él es el que se encarga de negociar con estos grupos. Y en este caso entra otro, que es el secretario de administración, que es el encargado, orgánicamente, de ver que todas las oficinas funcionen bien. En esa parte le corresponde, porque la policía es parte del gobierno estatal. ¿Sí? Tiene que llegar, ver que se reciban sus saberes, y todo. Esa es parte de las actividades del secretario de administración. Yo también decía que hace él ahí, ¿no? Esta es la parte que él hacía ahí. Él tiene responsabilidad. Y están negociando. Pero ven que no se arreglan las cosas y el gobernador llega al cuartel a decir se va a arreglar esto. ¿Cómo? Pues, ¿qué es lo que quieren? No, pues queremos aumento salarial, queremos que nos paguen los bonos atrasados, queremos que nos incrementen los regalos del Día del Padre, queremos tener carros nuevos, queremos tener armas nuevas. Esas son lógicas y son normales. Pero ¿por qué un policía no pidió capacítenme mejor? Sí, sí está dentro de la... Entrénenme mejor, denme las herramientas para que mi entrenamiento sea mejor. No, yo me refiero, no, es que por ejemplo tú hablas, su gran pleito, ¿cuál era? Okay, oye, me dan 35 pesos para comer al día. Okay. Yo muchas veces en ceremonias públicas, en eventos públicos, me acercaba a los policías y me decían, ¿qué les dan de comer? Nada, no nos traen nada. Su respuesta, no sé si sea verdad o no. Y cuando les llevaban arroz y frijoles. Sí, sí, o sea, y a fin de cuentas, pues ellos querían comida buena, como debe de ser, como todos tenemos derecho. Aquí me surge una pregunta. Ok, yo creo que si hay alguien que se merece aumento salarial, vacacional y todas las garantías, son los policías, porque son los que arriesgan continuamente su vida. Sí, agarran al delincuente, van a los auxilios y todo. Aquí me surge la pregunta, y te la vuelvo a hacer, en el sentido de que el gobernador les soluciona todo lo que ellos piden. ¿Dónde ves la inexperiencia o la novatez? Tú no puedes llegar a negociar con un grupo en forma pública obligando a tus funcionarios encargados de negociar, haciéndoles manita de puerco a tu propia gente para que acepten. Okay. Una negociación es eso, llegar a un justo término donde sea adecuado para todos. ¿Y no te viene a la mente que el gobernador pensó en ese momento y dijo, caray, yo a ellos no me daba cuenta de la situación que vivían estos pobres policías? La verdad, ahorita me doy cuenta y va el 100% del aumento, va esto. A esto le podríamos llamar novatez o respuesta a su trabajo. Eso es una inocencia malsana. ¿Por qué? Sentimentalismo, demagogia, populismo. ¿Por qué? Porque el grupo de mañana que llegue, la señora viuda de San Juan Zacazonapan, que es del Estado de México, pero vamos a hacer que se llama así. Okay. Oiga, ¿saben qué? Mi marido se fue a trabajar a Estados Unidos y no regresó porque las políticas públicas y su gobierno no permiten que él regrese, sin que yo siembre mi tierra.
Así que yo quiero que usted me dé esto. ¿La señora no se lo merece? ¿No merece la atención y la respuesta al 100% de sus peticiones? Sí, seguro. Entonces, el gobernador está obligado, punto. Y que llegue, ¿sabes qué? Yo no quiero circular del lado izquierdo o del lado derecho. También tienen derecho. Y tienen derecho a que le cumplan el 100% de sus peticiones. Esa es la bisoñez de la negociación donde le das todo. No se trata de menos, Claro. no se trata de quitar, se trata de dar lo justo y necesario. En el pliego petitorio de los policías querían 350 pesos para comida. Oye, 350 pesos es un buen restaurante con corte de carne y todo, ¿eh? Hay más caros, claro, pero medio, ¿sí? Y no se trata de que el policía no tenga derecho a eso, claro que lo tiene, como todos los mexicanos, como todos los oaxaqueños, como todo mundo. Pero se trata simplemente de un sentido elemental de lógica y de funcionalidad. Entonces podríamos terminar este tema en que los policías le hicieron manita de puerco al Ejecutivo. No, él solito. Él no solito, con necesidad de no, al contrario, le piden más y da más. Cada publica, UFA, Comunicación Social, su área de prensa, publican que el gobierno de Oaxaca dio 30% más de lo que se dio a nivel nacional en los servicios. Pues ojalá y sea de hoy en adelante que sea un parteaguas para que todas las necesidades que hay aquí en la entidad oaxaqueña, pues se les dé ese porcentaje. Lo veremos, porque a lo mejor... Pues, fue como Nerón incendiando. Y pues a lo mejor es un inicio de una buena respuesta y tener un buen gobernador para Oaxaca. Ojalá. No sea su pre-campaña presidencial. Ok. Continuamos, amigos, aquí en este resumen semanal desde los estudios de Blanco y con la opinión de José. José, en el sentido de que, fíjate que todo lo que pase alrededor de México, en el centro y todo, pues la verdad que viene a ser como un cáncer más a la sociedad. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en estas fechas se vio la imposición de Morena al llevar a un precandidato al gobierno de Guerrero, a Félix Salgado. Todo hasta ahí estaba bien. Cuando se da a conocer, la misma titular de Morena en Guerrero renuncia por los antecedentes que traía este precandidato, que había sido pues un violador, alteración. Acusado, claro, sí, presunto, todo, presunto, sí, claro. Claro, desde luego todo, no lo decimos porque aparte estamos siendo repetitivos de lo que ya todos lo saben. Entonces se le acusa que hay expedientes, etc. Pero ese no fue el caso de que el INE le haya retirado la precandidatura. Lo acusa de no haber entregado cuentas sanas, cuentas claras, de cuál ha sido su gasto en campaña. Este señor, a lo mejor, no sé, desconozco, salvo tú comentes el por qué él no entregó cuentas al INE y esta ha sido la causa para que lo hayan de esta precandidatura. Excelente. Fíjate que es parte de lo que hablaba de la relación del INE con el gobierno. A los partidos políticos están acostumbrados a hacer cochupos, a hacer las cosas mal hechas y que el árbitro se lo permita. Que ni sea tarjeta amarilla, nada más una amonestación, un llamado de atención. Llamada de atención. Un señalamiento de lo vuelves a hacer y te amonesto, pero nunca pasa nada. Por lo general todos los partidos políticos no se entregaba pre-campaña. De contrarreforma hace 2 años en el INE, donde endurecieron todas las penas por el manejo de los recursos, porque por México el problema de la infiltración de los dineros del crimen organizado en los gobiernos, y eso a través de las campañas. Financiamos campañas y me la debes y me vas a dejar cambiar. Y lo hemos visto, cada que termina un gobierno, cuántos de los funcionarios
Lamentablemente, funcionarios del medio pelo para abajo se van al bote por estar coludidos con el narco. De los de abajo para arriba, apenas en este sexenio, y eso sí hay que reconocérselo, ha habido 2, 3 que han sido acusados, pero luego los regresan y los dejan libres, ¿no? Pero ya hay señalamientos más directos por los nombres. Ajá. Pero no pasa nada, todavía no llega a pasar eso. Pero cuando pasa, a los mismos entes del poder no les gusta. El partido se dice atacado porque él, sabiendo que violaba la ley, Claro. lo hacía. Exacto. Esto de fiscalizar las precampañas salió porque era la forma más fácil de meter lana y que no hubiera problema. Claro. Hablamos de lavado de dinero, ¿eh? Sí, hablamos sí. de compra de conciencias, hablamos de compra de favores, cosas que dañan seriamente a la sociedad. Hoy que se cumple con esa parte, pues todos se van contra los que cumplieron. Queda la democracia, ¿no? Sí, la democracia y la legalidad. La legalidad. La legalidad. Estamos en un país donde el 96% de los crímenes tienen impunidad. Bien. Y en algunos casos hasta el 99%, lo que es ridículo. Claro. Pero acá en un caso donde se aplica la ley, el pueblo se divide y dice, no, es que son tramposos, y otros que tienen razón. Salgado, decía, yo no hice pre-campaña, yo fui candidato directamente. Yo era miembro de una agrupación civil y me pusieron de candidato, no hice campaña, por eso yo no declaré. Hablaba yo aquí en Oaxaca con Benjamín Robles, digo, ¿y tú cuántas campañas qué? No, dice, nosotros no hacemos pre-campaña, pero igual hay gastos, no, dice, no gastamos ni un centavo, porque no está campaña. Dice, yo las publicaciones que hago las hago con los recursos del partido para publicidad. No hay pre-campañas, ellos no están gastando nada. Y lo que estamos cuidando es que no haya ningún problema de ese tipo. Hablo de alguien que apoya, que él se dice más obradorista que obrador. Y él está cuidando esa parte, lo que es más ridículo, porque es un partido Lo chiquito, hace, ¿no? Y lo está haciendo, dice, ¿no? Hay que ver cuando venga la fiscalización que también salga. Pero acá vemos el partido que creció, que se nutrió de los más valiosos seres de otros partidos, Granado y todo eso de la sociedad y de la vida política, pues simplemente les falló cuando se supone que los mejores librepensadores del país están involucrados en Morena. Las personas mejor preparadas están en Morena. Pero tú lo dices bien claro. Hay una carta que sale defendiendo al INE, a las acciones del INE. ¿Por qué? Porque es la gente pensante. Estoy con Morena, pero esto es racional. Claro. Funciona. Esa es la democracia. El que no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu derecho a ser diferente, ¿no? Claro. En este caso quiere que siga siendo igual. Déjame que yo haga mis cochupos y tú no te metas. No, y además de eso, lo lamentable, te voy a decir, que su aspiración a gobernar Guerrero, pues empieza a hacer desmañas, ¿no? A afectar el Estado, prácticamente a dejar, están haciendo lo que hacían los anteriores. No se dan cuenta que son gobiernos, siguen siendo oposición. Y lo peor es que son ellos mismos. Y a final de cuentas, la sociedad. Continuamos en este resumen semanal con la opinión de José Bastida y Santos, aquí en Blanco y Negro TV. Continuamos, amigos. Pues fíjate que igual días anteriores se vio trastocado un organismo internacional con sede en Madrid, el artículo 19. ¿Qué nos dices al respecto, amigo? No hay ni allá, es una empresa, es un grupo de personas que a nivel global se han dedicado a defender el trabajo de los periodistas, a defender a los periodistas de los ataques de los gobiernos, de las instituciones y de los grupos de poder. Ha habido errores, claro, como siempre, y excesos como es normal, ¿no? Acá vemos que pues simplemente no fue, todo lo toman como si fuera un ataque hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no fue una crítica directa, fue una crítica, se puede decir, sesgada, ¿no? O sea, de razón le tocó porque hablaba de parte de su gobierno, que es la agencia informativa de Notimex, que el problema ahí era la directora de esta agencia, San Juana, ¿no? Que ella no ha permitido que una huelga que lleva más de un año se solucione y que ocupa este organismo público de información público
para golpear a los enemigos de la presidencia. Un mal uso porque al fin de cuentas su trabajo de ella no es hacer lo que hace bien el gobierno ni decir quiénes son los enemigos del gobierno, es dar a conocer el trabajo que realiza el gobierno en beneficio de la sociedad. Tienen acceso a toda la documentación que existe para poder dar trabajos de investigación muy importantes, como en un tiempo lo hizo Notimex. Claro. Notimex adquirió relevancia después de ser un elefante rosa durante muchos años, donde se usaba como caja chica del gobierno, y que a la fecha volvió a hacerlo de nuevo. Pues se usaba ¿para qué? Para sufragar otras cosas, meter a las amigas, a los amigos, por no hablar de novios o novias de los funcionarios y de las funcionarias, ¿no? Era una parte de un depósito donde se podía guardar cosas para sacar dinero y obtener favores. Y no informaba, desinformaba porque simplemente era un parapeto para los gobiernos. Un tiempo donde adquirió realmente su papel de promotor de las labores del gobierno. No de denuncia porque es parte del mismo gobierno, sería irracional decirle denuncia a tu jefe, ¿no? Dependen de la Secretaría de Gobernación. El caso es de que ahora se vuelve un arma contra los enemigos del gobierno. Y eso sí es lo que no se vale. Claro. No puede ser eso y no puede hacerlo. Eso es lo que denunció el artículo 19. Cierto. Eso es lo que debe conocer y automáticamente son descalificados desde la tribuna presidencial, desde el púlpito mexicano, pálpito es otra cosa. ¿Para qué? Para decir son fifís, están con los grupos de interés, es para dañar el gobierno. No, no es para dañar el gobierno. Sí, está dando a conocer lo que están haciendo mal, que es tan fácil de solucionar. No corriendo a esta señora, porque mi respeto, soy buena periodista, simplemente haciéndola cumplir la ley. Hay un principio constitucional que engloba todo lo que hemos estado platicando, ¿no? El funcionario público, el servidor público, única y exclusivamente puede hacer lo que la ley le permite. Claro. Si hace menos, es delito. Si hace más, es delito. Punto. Eso es lo que puede hacer un funcionario. Está bien, amigo. Pues ahí está la situación en cuanto a cómo vivimos aquí en México a la libertad de expresión, ¿no? Debemos tener mucho cuidado porque las cosas han cambiado. Nosotros como comunicadores pues tenemos que ir más con calma, las redes nos han ayudado mucho al desprestigio, pues a ponernos, como bien lo dices, fifís o chayoteros o chairos, pues como te digo, ya no sabemos ni quiénes somos, pero aquí estamos para cumplir con esta en este resumen semanal. Continuamos desde el estudio de Blanco y Negro TV. Los saluda Santos Cruz y Pepe Bastida. Pues bien, amigo, pues bastante interesante. Seguro estoy que no hemos compuesto a México, ni a Oaxaca, ni al mundo con nuestras opiniones. Simplemente es nuestro sentir, nuestra obligación, prácticamente como lo dije al principio, para coadyuvar con la sociedad, para por lo menos que tengamos una opinión apegada a la realidad, a lo que vivimos. Porque si bien es cierto, mira, hoy nos enteramos de una situación que es noticia y muchas veces muy lamentable, y hasta ahí nada más, y después los resultados vienen a la afectación de las familias mexicanas, ¿no? Y pues ahí se queda, lo comentamos, hasta memes hacemos de una situación, la que sea, ¿no? Hacemos memes y lo convertimos en algo chistoso. Y no se vale cuando realmente hay sucesos que trastocan la vida cotidiana de las y los. Y aquí estamos en esta opinión. Ojalá y sirva de testimonio para la gente, tu manera de pensar, el objetivo de Blanco y Negro, y así estaremos analizando todos los sábados para que pues empecemos nosotros a comentar los sucesos, los acontecimientos más revelados, importantes que se hayan llevado a cabo en nuestro entorno político y social. Te agradezco tu participación a este programa, José, y pues enhorabuena, pues vamos a seguir haciendo esta práctica de análisis para los
comentarios que tenemos que realizar. No, gracias, yo te agradezco a ti tanto la oportunidad de poder tener una tribuna tan importante como es Blanco y Negro para dar a conocer nuestros sencillos y humildes sentidos de puntos de vista, ¿no? Pero sí es importante esa parte. Tal vez el periodista no sea el encargado de decir lo bueno que están haciendo, sino que tengamos la penosa labor de decir que está mal, Claro, porque se tiene que componer. claro. Y el factor de compostura no es el gobierno, son los ciudadanos, porque a fin de cuentas el poder radica en ellos. Exacto. Ellos ahora sí dicen una idea normal, ¿no? Que bueno, el pueblo se merece al gobernante que merece, no es cierto. El pueblo se merece a los gobernantes, Claro. porque el pueblo es lo mejor que hay, y es lo que tiene que valer. El oaxaqueño es valer y tiene que hacerlo para sí mismo. Claro. Y sobre todo para el futuro que nos tenga que esperar en este entorno político y social en el que habremos ido y desarrollándonos. Y ya no solamente nosotros, ¿no? Sino las nuevas generaciones, asentar, porque es nuestra obligación de todos, ahora sí, asentar bases para un México que todos queremos, ¿no? Claro que sí. Gracias, Pepe, y enhorabuena, y despedimos este programa de Blanco y Negro TV. Estamos en comunicación el próximo sábado. Los saluda Santos Cruz y hasta la vista. Hasta la vista, También José Hernando, hasta luego, que esté muy bien, cuídense mucho. Gracias, amigo.